una combinación de provincias del NOA y el NEA, no todas, pero casi todas, que son las que ustedes ven ahí marcadas en azul, y en una tercera etapa se completó el estudio para el resto del país, que eran básicamente las provincias del centro, digamos, Centro y Cuyo, bueno, y lo que quedaba no revisado de las provincias del norte. Esta idea de plantearles a ustedes que esto se hizo en 3 olas, no es simplemente un anuncio, digamos, una descripción, un anuncio burocrático, tiene sus implicancias, digamos, porque las coyunturas político-temporales, digamos así, no son las mismas, y esto de algún modo impactó también sobre el modo en que se hicieron los procesos. Estas son cuestiones que uno puede ir derivando como unas ciertas lecciones, digamos así, de un proceso que lleva bastante tiempo. Ahora, yo lo que les voy a presentar a ustedes son básicamente 3 o 4 conjuntos de cosas. El primero es simplemente cuál es la matriz conceptual que está detrás de esto, ¿no? Es decir, cómo fue pensado esta interacción. Yo les decía que se ubicaba en la intersección entre la CTI y el sistema productivo. Bueno, ¿de qué modo ha sido pensado esto? Porque es importante para entender la lógica, digamos, del ejercicio. Después, presentarles a ustedes algunos resultados de un modo agregado, sin entrar en consideraciones a nivel de ninguna de las provincias, sino de un modo agregado, de qué son los eventos que se pueden identificar, digamos, y qué consecuencias tienen sobre la planificación esos eventos, a eso lo llamamos resultados, y después para finalizar algunas reflexiones sobre el propio proceso de trabajo, que me parece que puede ser interesante como modo de contextual. Digamos, muy rápidamente, el esquema conceptual del trabajo se apoya en un programa de investigación que tenemos con un grupo grande de gente desde hace bastante tiempo en la Universidad Nacional de Quilmes, y que agrupa aproximadamente entre unos 30 y 40 profesionales, desde investigadores formados hasta investigadores en formación, becarios, etcétera, y que tiene esa gran, digamos, ese gran campo, digamos, ¿no? De tratar de trabajar sobre el desarrollo, en particular el desarrollo argentino, digamos, aunque hacemos algunas cuestiones también comparativas en el escenario latinoamericano, y la idea es efectivamente tratar de distinguir la interacción entre los procesos, las tendencias, y los actores, las específicas y las instituciones que se van generando, digamos. En ese marco es que aparecieron algunas líneas de reflexión, digamos, sobre lo que llamamos los procesos de cambio estructural. Y esas líneas de reflexión sobre el cambio estructural son las que, desde un punto de vista más teórico-conceptual, informan este ejercicio. Yo diría que un segundo antecedente es el propio Plan Argentina Innovadora 2020, digamos, es el que de algún modo presidió el periodo 2014, 2013-2015, digamos. Ese plan, con el cambio de gestión a finales del 2015, fue dejado de lado en términos de algunos de algunas de sus implementaciones, no necesariamente de todas, pero de algunas de sus formas de implementación. Pero ese plan, el Plan Argentina Innovadora 2020, probablemente algunos de ustedes ya lo hayan visto, ese plan era efectivamente un plan que se ubicaba en esta misma intersección, ¿no? Entre qué se puede aportar desde la función CTI al mejoramiento, enriquecimiento, salto de calidad, escalamiento del aparato productivo, digamos, ¿no? Es decir, tenía esa impronta. En ese caso, el plan seleccionaba un conjunto de sectores llamados núcleos productivos estratégicos, digamos que en algunos casos eran sectores, en otros casos eran un recorte sectorial, en otros casos eran cadenas productivas, dependiendo mucho de la configuración de los respectivos mercados en el caso argentino, etc. Y esa idea de núcleos productivos estratégicos es una idea que nosotros recuperamos para estos lineamientos
a nivel provincial. Y el conejillo de Indias, digamos, fue el tercer antecedente mencionado, que es la elaboración de unos lineamientos para un plan de CTI que la provincia de Chubut, previo a este ejercicio para el conjunto de las provincias del país, nos encargó a este equipo del CIECTI, digamos. Es en ese trabajo a nivel de una provincia donde de algún modo desarrollamos la metodología, etcétera. Después, para hacerlo a nivel nacional, para escalarlo a nivel nacional, tuvimos que introducir algunos recortes para poder hacerlo abordable en el tiempo y los recursos disponibles, pero ahí es donde están los antecedentes principales, digamos, ¿no? Yo diría que, de algún modo, lo que nosotros estamos tratando de plantear, este es un modo de graficar, digamos así, de modelizar desde el punto de vista gráfico una estructura económica, digamos que lo hacemos sobre la base de dos dimensiones. Una dimensión que llamamos la del eje horizontal, que la llamamos la dimensión de complementariedad, que es la dimensión que articula sectores y actividades productivas, digamos, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a pensar la estructura económica como un eslabonamiento sectorial, ¿no? Es decir, sectores que son proveedores de algunos otros y a su vez clientes de otros, y eso va generando una trama productiva, digamos, ¿no? Y esto uno lo puede trabajar a distintos grados de desagregación a nivel nacional, pero es un enfoque estructural muy conocido, digamos, ¿no? La idea de que a nivel de las transacciones entre sectores, de los vínculos entre sectores, existen un conjunto de interrelaciones, algunas de esas son transacciones de mercado, digamos, simplemente sectores que se venden y se compran partes, componentes, insumos, productos finales, etcétera, pero que también esto genera toda una serie de relaciones de distinta naturaleza, algunas más explícitas, otras más implícitas, algunas más codificadas, algunas más tácitas, en donde el conocimiento circula también entre esos sectores. Es decir, que se genera una trama productiva, un tejido productivo donde circulan bienes, información, conocimiento, etcétera, digamos, ¿no? Y eso es lo que tratamos de medir, de algún modo, en ese eje que llamamos de complementariedad, que también se puede llamar de eslabonamiento, etcétera. Y en el eje vertical, la idea es tratar de entender, de algún modo, la complejidad de la estructura productiva, digamos, ¿no? Es decir, no es una definición exacta, pero para que se entienda más o menos fácilmente, ese eje vertical lo que estaría midiendo es la cantidad de agregado de valor que hay en cada actividad sobre agregado de valor sobre los productos primarios, sobre las materias primas, etcétera, digamos. Es decir, que a medida que nos vamos moviendo de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba, en ese eje, lo que vamos sumando es etapas productivas, complejidad, etcétera, y también podemos pensar que vamos sumando conocimiento, digamos, ¿no? Es decir, las actividades intensivas en conocimiento, las actividades productivas intensivas en conocimiento, digamos, se irían ubicando hacia la parte superior de ese eje. Entonces, si nosotros trabajamos una estructura productiva en estas dos dimensiones, bueno, esto nos genera estos cuatro cuadrantes, digamos, donde uno podría decir que el cuadrante virtuoso, en términos del los efectos de desarrollo, para decirlo de algún modo, sería el cuadrante noreste, digamos, ¿no? Es el cuadrante donde, de algún modo, las actividades descansan sobre, básicamente, estrategias basadas en la incorporación de valor agregado, en la incorporación de conocimiento, etcétera, y al mismo tiempo es cuando los efectos de multiplicación del crecimiento de esas actividades se difunden más porque sus grados de escalamiento, sus grados de eslabonamiento son mayores, digamos, ¿no? Y eso es lo que en la jerga económica se suele llamar como el cuadrante de la competitividad sistémica, digamos, ¿no? Es el cuadrante de la sustentabilidad. Por supuesto, esto uno lo puede complejizar mucho, digamos, yo estoy haciendo una modelización muy simple de esta historia, pero en cierto sentido uno podría pensar que el desarrollo, el camino hacia el desarrollo es, entre otras cosas, un camino de cambio estructural, tratando de aproximar las actividades económicas hacia ese
cuadrante virtuoso, digamos. Por otro lado, por supuesto, en los otros 3 cuadrantes tenemos otras situaciones socioproductivas. En el cuadrante noroeste, bueno, ahí tendríamos actividades que están basadas efectivamente en niveles de productividad alto, con incorporación de innovaciones importantes, basadas en economías de aprendizaje, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo con escaso elaboramiento, con escaso desarrollo de mercados y de proveedores, etcétera, y de utilización de recursos a nivel nacional, digamos. Y entonces eso es lo que suele aparecer, lo que solemos llamarlo islas de modernidad, digamos. Es decir, que son sectores que tienen su propia competitividad específica, pero que tienen un escaso efecto multiplicador sobre el resto de la estructura productiva, simplemente porque está poco conectada con ella, digamos, ¿no? Y por debajo del eje horizontal, bueno, tendríamos los sectores, digamos así, en general, de baja productividad, de baja calidad productiva, etcétera, etcétera. Algunos de ellos, por otro lado, con importantes efectos de complementariedad, o porque utilizan muchos recursos locales, o porque emplean mucha mano de obra, etcétera, digamos, pero que en todo caso eso lo hace en un contexto de actividades de subsistencia, digamos, y en el otro cuadrante, en el cuadrante suroeste, ni siquiera ese tipo de efecto de multiplicación, digamos, ¿no? Y por lo tanto simplemente enclaves de baja calidad. Entonces, es decir, un poco la idea es simplemente tratar de situar esto como una matriz conceptual. ¿Cómo pensar el cambio conceptual? ¿Cómo pensar el cambio estructural, digamos, ¿no? Si lo pensamos en términos de estos dos ejes, digamos, de estas dos dimensiones del aparato económico y social, uno podría pensar que la política de desarrollo es una política que trata de mover la estructura productiva de algún modo hacia ese cuadrante virtuoso. Alguna vez con mi equipo de investigación, hace ya varios años, hicimos un ejercicio tratando de medir esto, tratando de hacerlo operativo. No me voy a detener demasiado con esto. Si a alguien le interesa en particular, puedo después pasarle todos los datos metodológicos, etcétera. Pero lo que nosotros tratamos de medir algunas actividades económicas de la Argentina en función de estos dos ejes. ¿Cómo se ubicaban en función de estos dos ejes? Digamos, y fíjense, esto que tenemos acá es un recorte de las actividades económicas argentinas, es el recorte de aquellas ventajas que tienen una inserción internacional más ventajosa. Son todas actividades que tienen una inserción internacional ventajosa en el caso argentino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tienen, la economía argentina está especializada, digamos así, en términos de su inserción internacional en estas actividades. Y es interesante ver que ninguna de estas actividades se aloja en el cuadrante virtuoso. Es decir, que no deriva su competitividad, llamémosle así, de los esfuerzos de innovación, de los esfuerzos de cambio, fundamentalmente, de los esfuerzos de cambio tecnológico, digamos así, de la competencia por innovación, etcétera, etcétera, sino de algún otro tipo de renta, de algún otro tipo de transferencia, de algún otro tipo de ventaja, digamos, ¿no? Y en el mejor de los casos lo que podemos encontrar son algunas actividades que sí tienen un efecto de elaboramiento, digamos, y que por lo tanto tienen un efecto de multiplicación del crecimiento sobre el resto de la estructura productiva, pero buena parte de ellas no. Esto es simplemente una curiosidad, si ustedes quieren, digamos, pero que muestra una de las problemáticas que tiene la estructura económica argentina, digamos, ¿no? Uno parte de los problemas de no sustentabilidad de la estructura económica argentina, parte de los problemas de crisis de balanza de pagos recurrente, parte de los problemas de conflictos distributivos recurrentes, etcétera, tiene que ver con estas caracterizaciones, ¿no? Entonces siempre hemos pensado en este grupo y en este programa de investigación que la tarea del cambio estructural es la tarea de redefinir el patrón de especialización de la economía argentina, tratando a través de intervenciones, de políticas de distinta naturaleza, que podríamos englobar bajo el título de política de desarrollo productivo, políticas industriales, científico-tecnológicas, sectoriales, de educación, etcétera, 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 ambientales, etcétera, etcétera, es tratar de entender que nosotros esa política debería tratar de mover las distintas actividades del sistema productivo argentino hacia ese cuadrante virtuoso. Pero esto también implica reconocer que no toda la situación de partida de los distintos sectores no es igual
en todos los casos. En algunos casos habrá que trabajar más sobre la dimensión innovación y en otros casos habrá que trabajar más sobre la dimensión eslabonamiento. Por ejemplo, esas siglas de modernidad, digamos, es decir, su problema probablemente no sea promover, digamos, la expansión de esas actividades vía la búsqueda de rentas de innovación, sino por el contrario, tratar de desarrollar mercados para esas actividades, es decir, de modo de generar los eslabonamientos, mientras que para otras, efectivamente, será tratar de moverlas en el sentido del eje vertical, digamos, para poder hacerlas más sustentables, con mayor efecto de desarrollo en el tiempo. Simplemente voy a llegar hasta este punto nomás, en este marco conceptual, pero me parecía necesario para que ustedes entendieran la lógica del ejercicio de planificación. Pero ahí, la idea que hay que entender es que no se trata de movernos hacia sectores, si hay acá en la audiencia gente acostumbrada a alguna discusión de economía industrial o algo por el estilo, se suele hablar de los sectores de alta tecnología y los sectores de baja tecnología, etc. Digamos, no es esa visión, no es un intento de dejar de hacer zapatos para hacer solo satélite, para ponerlo como un ejemplo muy práctico, sino de entender que cada actividad sectorial puede tener su trayectoria de crecimiento por la vía de agregado de valor, agregado de conocimiento, mayor innovación, etc. Digamos. Y esto es válido tanto para los sectores high-tech, satélites, como para los sectores low-tech, como los sectores de baja tecnología, como uno podría pensar que son las industrias livianas. Entonces, no es solo una idea de que me tengo que mover desde sectores de baja tecnología a sectores de alta tecnología, sino que dentro de todos los sectores tengo que ir priorizando, digamos, estrategias de incorporación de conocimiento, y esto es, por lo tanto, un esfuerzo generalizado para todo el aparato productivo, digamos. Entiendan ustedes que, por ejemplo, según distintos indicadores, digamos, las actividades de alta tecnología en Argentina no explican más del 6-7% del producto, digamos, ¿no? Es decir, si nosotros creyéramos que el desarrollo tiene que ver con convertir al otro 90%, 93% en ese 7%, digamos, bueno, no nos alcanzarían las generaciones que podríamos estimar para entender esa lógica. Es decir, entonces, por lo tanto, no se trata de eso, se trata efectivamente de buscar trayectorias virtuosas a lo largo de toda la estructura productiva. Y esto es válido para las actividades basadas en recursos naturales, para las actividades manufactureras, para los servicios, para las actividades más urbanas, para las economías regionales, etc. Simplemente estoy presentando un modelo conceptual cuyas implicancias sectoriales podríamos discutirlas en otro momento, digamos que por supuesto las tiene. Ahora, fíjense ustedes, este es simplemente un divertimento. Lo que hicimos nosotros acá es tratar de ubicar a nuestras provincias, digamos, en función de dos dimensiones. Una dimensión que, por supuesto, los indicadores siempre son indicadores aproximados y todos ellos son convenciones y todos ellos son criticables, pero al mismo tiempo nuestra base estadística no es una base muy desarrollada, digamos, y por lo tanto no es fácil identificar los mejores indicadores con los que uno trata de operacionalizar distintos conceptos o distintas variables o distintas dimensiones. Acá lo que hemos hecho es clasificar las provincias argentinas en este mapa, esto es como si fuera una deconstrucción del mapa argentino, en dos dimensiones. En el eje horizontal, algo que llamamos capacidades tecnológicas y que está aproximado por un indicador del gasto en actividades científicas tecnológicas per cápita. Existen bases de datos que produce el ministerio donde esta información está disponible, digamos, y por el otro lado un indicador que es más aproximado todavía, digamos, que es el de una cierta idea de complejidad de la estructura productiva. Que tiene un problema, el indicador es bueno, digamos, pero tiene un problema porque solo se puede aplicar a las exportaciones. Entonces acá lo que uno está mirando son las exportaciones directas de las provincias, digamos, y no está mirando las exportaciones indirectas, es decir, aquello que puede haber tenido un origen en una provincia determinada, pero no figura como una exportación de la misma, sino que hubo algún tránsito en el medio hacia otra, y esa última es la que aparece
como la exportadora. Entonces tenemos un problema con los indicadores, pero por eso no quiero convertir esto en una verdad, pero simplemente mostrarles a ustedes algunas de las problemáticas nuestras, digamos, ¿no? Es decir, en general, uno podría pensar que también en este caso el cuadrante virtuoso se encontraría en el noreste, digamos, y que en la medida en que las estructuras productivas provinciales se movieran en esa dirección, digamos, y hubiera un proceso de acumulación de capacidades científicas tecnológicas también, acá, por supuesto que hay una causalidad acumulativa entre estas dos dimensiones, es decir, bueno, uno podría pensar que la estructura productiva argentina y de cada provincia en particular se beneficiaría de un proceso de traslado, digamos, hacia el cuadrante más virtuoso. Simplemente esto para mostrar que hay mucho para trabajar en ese sentido. La siguiente filmina es otro modo de mirar esto mismo, simplemente aquí lo que medimos en el eje horizontal es igual, y lo que estamos midiendo en el eje vertical es otro modo de aproximar la estructura productiva. Aquí lo hemos trabajado con empleo, que es un mejor indicador en última instancia, pero al mismo tiempo tiene unos problemas por el tipo de taxonomía que hay que usar, pero más o menos refleja, los mapas son relativamente parecidos, digamos, ¿no? Entonces aparecen algunas. Ustedes pueden ver que en general, tanto en la filmina anterior como en esta que estoy mostrando ahora, aparece una cierta correlación, digamos, en el sentido suroeste-noreste, digamos, de la ubicación de las provincias. Por supuesto que hay bastante dispersión sobre ese promedio, sobre esa regresión, pero aparecen algunos casos relativamente anómalos, para decirlo de algún modo, ¿no? El caso de Río Negro es un caso anómalo en el sentido de una provincia que básicamente por el polo tecnológico asociado, digamos así, a todo el complejo nuclear, espacial, etcétera, etcétera, digamos, hay una acumulación de capacidades tecnológicas así medidas importante, pero al mismo tiempo eso no parece, digamos, traducirse en una estructura productiva compleja, digamos, ¿no? Y así podríamos encontrar otro caso que aparece como un caso anómalo, es el Tierra del Fuego, pero esto es explicable, porque aquí el problema lo tenemos en el indicador. Eso, Tierra del Fuego, ahí lo que está mandando es empleo en el complejo electrónico, pero todos sabemos ahí nosotros que en realidad lo que está instalado en Tierra del Fuego son funciones relativamente de relativamente baja tecnología en un complejo productivo cuyo producto final puede ser considerado de alta tecnología, entonces eso introduce algunas distorsiones. Pero para no perdernos en ese tipo de complejidades, simplemente era para mostrarles a ustedes cuáles son nuestros puntos de partida conceptuales y nuestros puntos de partida en el diagnóstico, digamos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trató este proceso, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se quiso hacer? Bueno, lo que nosotros dijimos es, ok, tratemos de identificar el perfil productivo provincial, hacer un mapeo del perfil productivo provincial, identificar cuáles son sus problemas principales e identificar cuáles pueden ser sus trayectorias de escalamiento. Cuando hablamos de escalamiento hablamos de la mejora de calidad del proceso productivo. Y acá lo que me estoy refiriendo, de mejora de calidad de la matriz productiva. Acá lo que me refiero es a una matriz productiva de mayor valor agregado, capaz de pagar salarios más altos, etcétera, ¿no? Y que eso tiene también implicancias distributivas importantes, digamos, ¿no? En ese sentido estamos pensando el desarrollo, ¿no? Como una mejora general del aparato productivo que nos permita sostener simultáneamente mejoras en la calidad de vida del conjunto de la población y mejoras en la distribución del ingreso, mejoras de equidad, para decirlo de algún modo. Entonces, ese es el modo de leer el perfil productivo, identificar los núcleos productivos estratégicos que sería interesante trabajar sobre ellos para moverlos en la dirección de ese cuadrante virtuoso que definíamos.
Por otro lado, partíamos también de un diagnóstico de las capacidades de CIT, básicamente un diagnóstico institucional, digamos, ¿no? De las capacidades alojadas en las distintas instituciones de ciencia y tecnología, y ahí tenemos por supuesto, los centros CONICET, las universidades, el INTI, el INTA, centros de naturaleza privada, y demás. Es decir, todo lo que podríamos contabilizar dentro de los organismos del sistema científico-tecnológico. Y ahí la idea es, ok, ahí hay un conjunto de capacidades, ¿cómo se puede aprovechar al máximo esas capacidades? ¿Cómo maximizo no solo el aprovechamiento de esas capacidades, sino la utilización por parte del sistema productivo de esas capacidades? Cuando digo utilización me refiero a la idea de que la función ciencia y tecnología lo que le puede proveer al aparato productivo es efectivamente una trayectoria virtuosa. Una trayectoria de incorporación de conocimiento, de incorporación de innovaciones, una trayectoria de transferencia tecnológica, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, en cierto sentido, el plan está pensado de ese modo, como un escalamiento en el desarrollo del perfil productivo basado en una maximización del aprovechamiento de los recursos acumulados y de las capacidades acumuladas en el sistema científico-tecnológico a nivel provincial, a nivel regional. Y todo esto metido en un marco con la idea de una cierta perspectiva, es decir, entender que el desarrollo es un blanco móvil, digamos, y que por lo tanto tenemos que hacer alguna perspectiva hacia dónde se están moviendo los sectores, hacia dónde se están moviendo las tendencias tecnológicas principales, etcétera, etcétera, y por lo tanto cruzar esta perspectiva con el diagnóstico de lo existente, digamos, y eventualmente identificar algunas áreas de vacancia que pudieran ser recomendadas, digamos. Esta es la lógica, de algún modo conceptual del plan, la idea de que, por supuesto, como es un ejercicio que se desarrolla, como ustedes vieron, masivamente, a nivel de muchas provincias simultáneamente, por un grupo relativamente reducido de gente, en un tiempo relativamente corto, bueno, es necesario introducir prioridades, ¿no es cierto? Y esas prioridades, la definición de prioridades son básicamente priorizaciones políticas, es decir, esto es un ejercicio que se hizo con las administraciones provinciales de ciencia y tecnología, y por lo tanto una discusión con ellos acerca de por dónde entendían ellos que estaban sus propias prioridades, digamos, en esa idea de pensar el escalamiento productivo, tratar de ver qué acciones podrían ser más inmediatas, más de corto plazo, qué otras necesitan de un plazo más largo, etcétera, y al mismo tiempo ver cómo se pueden hacer operativas estas recomendaciones y estas acciones utilizando tanto instrumentos provinciales, algunas provincias tienen instrumentos propios, no todas, pero algunas sí, como los instrumentos nacionales, que ustedes saben son diversos, en particular los manejados por la agencia ahora llamada I+D+I, pero no solo por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino algunos otros que articulan con él, y bueno, y esta idea de cómo articular entre instituciones, entre sectores, entre sector público y sector privado, etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo este era el esquema conceptual del plan. Partir de una macrovisión del perfil productivo, identificar núcleos productivos estratégicos, partir de una macrovisión de las capacidades científicas tecnológicas y tratar de hacer un ejercicio de macheo, de articulación, digamos, entre estas dos cosas, con la mira, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de esas capacidades y a la vez escalar en términos de desarrollo el aparato productivo provincial. Por lo tanto, el ejercicio rápidamente se hizo operativo de este modo, se produjeron distintos, hubo distintas etapas, una primera etapa de revisión del mapa productivo y inmediatamente la identificación del diagnóstico de los núcleos productivos estratégicos, al mismo tiempo una evaluación de las instituciones del sistema de CTI y una idea de las capacidades de gestión de los propios organismos provinciales vinculados a la función CTI, y esto, digamos, la interacción entre todos estos planos, una serie de recomendaciones que llamábamos lineamientos estratégicos, una validación de tanto de los núcleos productivos como de los lineamientos estratégicos con la contraparte provincial, digamos, toda la primera parte de diagnóstico muy basada en fuentes secundarias y en entrevistas a distintos actores del sistema productivo, del sistema científico-tecnológico, entrevistas con informantes claves, etcétera, etcétera, y por supuesto después, hecha esa elaboración, un intento de validación
con las autoridades y también con algunos de los sectores que habían sido proveedores de la información para llegar finalmente a una propuesta de lineamientos, digamos. Entonces, y este es uno de los links que yo le pasé, para cada provincia, lo que se hizo fue un informe sobre el mapa productivo, un informe sobre los sectores prioritarios, un informe sobre las capacidades científicos tecnológicas, un informe sobre las capacidades de gestión y diseño de políticas de los aparatos provinciales de ciencia y tecnología, y finalmente unos lineamientos y recomendaciones, digamos. Por lo tanto, cada provincia, a partir de este ejercicio, aquellas para las que se pudo terminar el operativo, que insisto, fueron 21 de las 24, constan con un informe donde todo esto está documentado. Quien quiera verlo verá que es un ladrillo importante, digamos así, para cada provincia, con mucha información y con recomendaciones de calidad heterogénea, pero sobre esto voy a hablar dentro de un rato. ¿Cómo se trabajaron los lineamientos, digamos? Muy rápidamente. Bueno, recuerden ustedes, partíamos de sectores que se habían elegido, las provincias habían priorizado. En general, estos fueron entre 4 y 6 por provincias, ¿no? Sectores, cadenas, dependiendo. Algunos incluso son temas horizontales. Cuando digo sectores, imagínense ustedes, no sé, agroindustria, industria 4.0, salud, algunas cuestiones todavía de menor escala, legumbres, ganadería, distintas cuestiones que las provincias indicaban o entendían que eran parte de sus fortalezas productivas, digamos, ¿no? Entonces, para cada uno de esos sectores, se armó, para cada uno de esos sectores, dentro de cada una de las provincias, se armó una matriz más o menos de esta naturaleza. Es decir, para cada sector se identificaba un conjunto de problemas, acá lo estamos estilizando, generalmente 3 o 4 problemas por sector, digamos, y se identificaba una estrategia de solución del problema, ¿no? Es decir, cuando hablamos de problemas de raíz, si ustedes quieren, de raíz tecnológica, para decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, problemas a los cuales el aporte del sistema científico-tecnológico pudiera implicar la generación de una solución. Entonces, identificado esos problemas para cada sector dentro de cada provincia, a cada problema se trabajó con el esquema de problema-solución, a cada problema se le adosó una estrategia para eventualmente ayudar a resolver ese problema, y esa estrategia a su vez fue aterrizada en sus implicancias en 6 dimensiones distintas. ¿Qué implicaba respecto de las capacidades de CTI locales? Es decir, hasta dónde aprovechar, hasta dónde eventualmente recomendar, porque se habían identificado áreas de vacancia, nuevas líneas de trabajo, nuevas líneas de investigación, etc. Lo mismo, ¿qué derivaba esto en términos de infraestructura y equipamiento? En general, infraestructura y equipamiento para la incorporación de estas actividades más intensivas en conocimiento, más innovadoras, etc. Cómo esto estaba cruzado por la difusión de tecnología de propósito general, digamos, y acá básicamente por estas entendemos a las biotecnologías, a las tecnologías de información y comunicación, a las nanotecnologías, etc., es decir, lo que llamamos tecnologías transversales, etc., ¿qué implicaba en términos de recursos humanos? Tanto para el sistema científico-tecnológico como para el sistema productivo. ¿Qué mecanismo de articulación institucional había que desarrollar? Digamos, es uno de los problemas centrales que tiene el ejercicio, digamos así, de la política en general, no solo de la política económica, de la política de desarrollo en Argentina, son los bajos grados de coordinación institucional, digamos, y esto es algo que permea no solo a la administración nacional, sino se nota muchísimo en cada una de las jurisdicciones subnacionales, y por otro lado también en muchos casos la idea de que tenía implicancias sobre los marcos regulatorios,
marcos regulatorios pensados como no solo, digamos, reglamentaciones específicas, sino también algunas reglamentaciones generales que orientan el desarrollo de la actividad. Digamos, en algunos casos se trata de poner ciertas reglamentaciones, en otros casos se han identificado algunas reglamentaciones existentes como restrictivas del tipo de cambios a introducir, y entonces la recomendación de esos marcos regulatorios, o eventualmente, si esa restricción es una restricción fuerte y no se explica por razones de alguna otra conveniencia la eliminación de esa cuestión, etc. Entonces, entiendan ustedes la complejidad del ejercicio. 20 y pico de provincias, entre 4 y 6 sectores por provincia, entre 3 y 4 problemas por sector, y cada una de esas cuestiones, la estrategia desplegada sobre 6 dimensiones. Es decir, si nosotros multiplicamos todo eso, hacemos esa cadena, digamos, lo que estamos teniendo es en el orden de los 2 a 3.000 cruces posibles, los 2 o 3.000 eventos identificados en el ejercicio de planificación, digamos, ¿no? Yo solo les voy a poner un ejemplo. Usé Chubut, podría haber usado cualquier otro. La verdad que no me di cuenta de haber usado Córdoba, podría haberlo hecho. Pero esto lo voy a pasar muy rápido, no lo voy a comentar en absoluto, pero para que ustedes vean el tipo de cuestiones que hay en cada informe. Por ejemplo, en Chubut se identificaron estos 6 sectores como sectores prioritarios. El hidrobiológico, que en realidad son distintos sectores vinculados a distintas formas de pesca, digamos, el sector de energías renovables, el sector de bebidas, el sector forestal y el sector de turismo científico, digamos. Estos fueron los 5 sectores identificados en Chubut. En el caso de Córdoba, si yo no me olvido, también eran 5, digamos, algunos de ellos de producción primaria, o de procesamiento de la producción primaria, estaba el sector legumbrero, estaba el sector de chacinados, estaba la cadena láctea, y por otro lado estaba el sector de salud, y se me está olvidando uno más, que no me acuerdo cuál es, digamos. Pero así es como se identificaron en cada provincia, digamos, se hizo un diagnóstico de cada uno de estos sectores. Para cada sector de los identificados, se vieron cuáles son las instituciones del sistema científico-tecnológico que interactúan ahí y que tienen capacidades y sobre las cuales hay que trabajar respecto de esta cuestión, digamos, y como ustedes pueden ver ahí, hay universidades, está la Tecnológica, está la Universidad San Juan Bosco, está el CCT de CONICET, el CEMPAT, con sede en Madrid, está el Centro de Investigaciones Tecnológicas de Golfo San Jorge, que también es CONICET, está el INIDEP, hay otros institutos, digamos, es decir, en el complejo hidrobiológico de Chubut, estas son las instituciones que interactúan desde el punto de vista del sistema científico-tecnológico, y esto es el tipo de capacidades que se fueron a relevar en ese caso. Y entonces, bueno, digamos, para la pesca industrial se identificó, por ejemplo, como problema el problema de bajo valor agregado e innovación tecnológica a la producción local, o el subaprovechamiento de las capturas pesqueras. Para ese problema se define una estrategia y eso se despliega a veces en todas las dimensiones, a veces en algunas de esas dimensiones. Se identificaron otros problemas más y siempre se trabajó de ese modo. Bueno, imagínense ustedes que cada informe provincial, la matriz de lineamientos estratégicos reproduce esta cuestión, digamos, ¿no? Es decir, es un ejercicio que orienta mucho, que puede orientar mucho las actividades y la política del sistema científico-tecnológico en adelante. Yo solamente acá les puse en este ejercicio el sector de hidrobiológico en Chubut, pero para que tengan una idea ustedes del tipo de información que se ha generado a lo largo de este proceso, digamos. Yo no sé cuánto llego hasta acá, ¿qué son? ¿Unos 45 minutos?
Sí, unos 45, pero hay tiempo, así que tranquilo, Fernando. Bueno, ok. Pensé que me iba a llamar menos, pero bueno, por eso les decía que no soy muy bueno para medir. Ahora les voy a presentar algunos resultados, porque también no son resultados a nivel de provincia, son resultados agregados, para que ustedes tengan una idea del tipo de trabajo que se puede hacer con esto. Todo esto son, por supuesto, insumos para un plan. Por eso yo les decía a ustedes que no es un plan, es un preplan, para decirlo de algún modo, ¿no? Acá hay un conjunto de información sobre la cual se pueden tomar decisiones de política. De hecho, en algunas provincias esto ya ha sido recogido como tal, y algunas de las acciones pensadas por los sistemas de gestión de CTI en las provincias están basándose en este tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Los resultados que yo les voy a plantear a ustedes tienen varios sesgos, digamos, ¿no? Un sesgo, como ustedes verán, es más bien de la metodología, es que tiene un énfasis en los aspectos productivos, digamos. Como yo les decía a ustedes, el enfoque es un enfoque productivista. Entonces, el tipo de resultados está muy influido por esa cuestión, digamos, y por el modo de identificar la problemática, por el modo de trabajar en las propias administraciones provinciales, hay más una identificación de los problemas de la estructura existente que una cierta idea más prospectiva, digamos, ¿no? Es decir, es más fácil pensar a partir de lo que existe que pensar en cuestiones que podrían desarrollarse en la provincia, pero que por alguna razón no se han desarrollado, digamos, ¿no? Entonces eso también introduce un sesgo que en futuros ejercicios, este es claramente un ejercicio dinámico, habría que corregir. La otra cuestión es el sesgo que resulta del proceso de trabajo, es cómo identificamos los núcleos productivos estratégicos o esas prioridades, digamos, ¿no? Bueno, ahí también eso depende mucho. Acá había la idea de que acá no hay una bajada de línea nacional a las provincias, y que por lo tanto la identificación de prioridades es una tarea provincial, ¿no? Y era una definición política, digamos, ¿no? Es decir, el equipo técnico podía discutir con la administración provincial estas cuestiones, podía acercar algunos criterios, podía acercar algunos insumos, pero nos queda clarísimo que la identificación de las prioridades sectoriales, por lo que sea, digamos, porque por el tipo de configuración empresarial, por el tipo de empleo que genera, por el tipo de localizaciones al interior de la provincia, etcétera, etcétera, digamos, hay distintas cuestiones, distintos criterios que pueden informar la identificación a nivel nacional de prioridades. Y este es un ejercicio descentralizado y por lo tanto no hay un criterio único para la identificación de prioridades. Digamos, en algunos casos, incluso las provincias vieron este ejercicio como un ejercicio complementario a lo que ellos ya habían hecho. Es decir, entonces tenían alguna serie de trabajos sobre algunos sectores y dijeron, bueno, no, pero ok, sobre esos sectores ya sabemos. ¿Por qué no trabajamos sobre estos 3 o 4 que queremos saber pero no sabemos? Pero entonces uno decía, pero estos son prioritarios, de verdad, los ves como estratégicos, como importantes. Bueno, no necesariamente, pero los otros ya los conocemos y esto a lo mejor hay que meterse. Entonces, bueno, digamos, hay ese tipo de disparidades que es un sesgo de selección, claramente, de las prioridades. Y lo mismo pasa con la evaluación de las capacidades de CIT, digamos, porque no en todos los casos la información es la misma, no en todos los casos se pudieron hacer buenas entrevistas y suficientes entrevistas en los organismos de CIT. Entonces, a veces uno tiene un digesto de lo que hacen, un directorio de lo que hacen los organismos de ciencia y tecnología. ¿Cuáles son sus principales líneas de investigación o cuáles son sus equipos de investigación? ¿Dónde está la especialización? Pero a veces los títulos, como todos sabemos, si uno solo puede acceder a ese tipo de títulos, se pierde bastante de las reales capacidades, digamos, ¿no? Esto exige también un trabajo en mayor profundidad, digamos, ¿no? Ese es el tipo principal de sesgos que uno encuentra en los resultados. Ustedes pueden ver en la columna de la derecha, esta que llamamos complejo, así es como aparecían, digamos, las definiciones sectoriales. Si nosotros tomamos las definiciones sectoriales de las 22 provincias que se trabajaron, así es como aparecían identificados los sectores o las actividades, ¿eh? Ustedes pueden ver ahí que en algunos casos son sectores completos, en otros casos son subsectores dentro de un sector, en otros casos son cadenas productivas, algunas más largas, algunas más cortas, ¿no? Es decir, ok,
En el caso de... Hay algunos que son muy específicos. La rotación arroz-pacú, digamos, en el litoral. Bueno, esa es una actividad. Pero también aparece en alguna otra provincia definido el complejo arrocero. Y ahí porque no hay una práctica de rotación, entonces aparece definido de otro modo, digamos. O las legumbres aparecen definidas como un sector en general, pero a veces particularizada en un cultivo específico. Y después podemos ver provincias que han definido el sector metalmecánico, y ahí adentro, como todos sabemos, puede haber distintas cosas, pero algunas particularizaron más y lo definieron como implementos agrícolas. Si no me equivoco, ese es el caso de Córdoba. Creo que implementos agrícolas era el sector que me estaba faltando mencionar, etc. Lo que nosotros tuvimos que hacer para poder procesar la información a nivel sectorial es ir reduciendo el grado de desagregación y poder trabajar con grupos, digamos, con grupos sectoriales, por un lado, ahí está la correspondencia entre unos y otros, y finalmente también con grandes grupos, digamos, ¿no? Con grandes grupos de actividad. Solo al efecto de la presentación de los resultados. El análisis es mucho más rico cuando uno se mete en la micro de cosas, digamos, ¿no? Entonces, esos problemas que ustedes veían, que yo les decía que se identificaron para cada sector, un conjunto, 3, 4, 5 problemas, esas problemáticas, digamos, nosotros las pudimos hacer una taxonomía, una tipología de problemas, y ver que algunas tienen que ver con el proceso productivo mismo, las llamamos competitivas, y ahí distinguimos entre cuestiones que son de proceso, cuestiones que son de producto, y cuestiones que son de la cadena. Digamos, en muchos casos el problema principal es que hay eslabones ausentes en una cadena de clientes proveedores, y esto opera como una restricción, digamos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un conjunto importante de problemáticas, como ustedes pueden ver, casi el 60% de las identificadas tienen que ver con ese tipo de cuestiones. Por eso yo les decía a ustedes que la metodología misma lleva a un sesgo productivista de esta cuestión. Pero después aparecen problemáticas ambientales, claramente, problemáticas que de orden genérico podemos llamar sociales, problemáticas de capacitación y formación de recursos humanos, y problemáticas de articulación, digamos, ¿no? De articulación institucional. Ahí ustedes pueden ver que las más significativas, es decir, como decía, ese 60% son las competitivas, pero en las otras, digamos, más o menos la influencia es relativamente pareja, digamos. Y a su vez, así como pudimos hacer una tipología de problemáticas, podemos hacer una taxonomía de estrategias. Es decir, a cada problemática le correspondía una estrategia. Bueno, ¿qué tipo de estrategia? Y acá es donde hicimos una taxonomía general, donde aparecen cuestiones de extensionismo tecnológico, lo que uno podría llamar cuestiones soft de la tecnología, cuestiones de modernización, y ahí donde es más un tema más de hardware, digamos, cuestiones que tienen que ver con estrategias de innovación en producto y por lo tanto desarrollo de nuevos productos, diferenciación de productos, etc. Cuestiones que tienen que ver con el llenado de esos agujeros en la cadena, el desarrollo de proveedores especializados. Por supuesto, estrategias que están basadas en gastos de I+D+I o en esfuerzos de I+D+I, digamos. Por otro lado, estrategias de formación y desarrollo y atracción de recursos humanos y estrategias de coordinación, digamos. Y ustedes pueden ver acá que hay también un cierto sesgo productivista, el extensionismo tecnológico, y esta es una cosa con la que insistimos nosotros bastante. Alguna parte de los problemas de nuestra estructura productiva no tiene que ver con problemas de hardware, digamos así, y no tiene que ver estrictamente con innovaciones, ni siquiera innovaciones incrementales, digamos, ¿no? Tiene que ver a veces con buenas prácticas productivas y buenas prácticas tecnológicas. Y es aquí donde aparece el papel de los fondos de la agencia o el papel del INTI en particular, como un papel muy relevante para pensar la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el sistema productivo, pero por supuesto también las estrategias basadas en I+D+I, etcétera, etcétera, son importantes. Ahí simplemente lo que nosotros
lo que ustedes ven ahí, los numeritos, digamos, lo que dimensiona es, bueno, la cantidad de eventos dentro de las estrategias que pueden ser asociadas a alguno de estos grandes grupos estratégicos. Bueno, y así hemos jugado, ¿no es cierto? Hemos cruzado los problemas con las estrategias. Este cruce es un cruce que nos arroja aproximadamente unos 1.800 eventos. Es decir, nosotros hemos podido identificar en este proceso 1.800 eventos. Si ustedes quieren, cada evento es en realidad un lineamiento, una acción recomendada, a veces con un grado de generalidad muy alto y otras veces de un modo mucho más específico. Por supuesto, hay una determinación sectorial importante, digamos, ustedes pueden ver en el círculo de la izquierda, en la torta de la izquierda, lo que ustedes tienen es a nivel nacional, a nivel agregado, ¿no? Casi la mitad de las prioridades sectoriales identificadas tienen que ver con el sector de agricultura, ganadería y pesca, digamos, y si nosotros le sumamos a eso los sectores de cultivos industriales y le sumamos a eso el sector de alimentos y bebidas, que es claramente un sector de primera o segunda transformación de los otros dos, digamos, estamos prácticamente por arriba de los 2/3 de las prioridades sectoriales están asociadas, digamos, a recursos naturales de base agraria, digamos, ¿no? Porque después tenemos también otras fuentes de recursos naturales, ¿no? Es decir, una identificación importante de prioridades vinculadas a energía o prioridades vinculadas a minería, etcétera, digamos, ¿no? O sea, hay una problemática en la articulación entre el sistema científico-tecnológico nacional y la matriz productiva, hay una problemática que tiene un grado de concentración importante, digamos así, en el aprovechamiento, escalamiento, mejores prácticas, etcétera, 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 a distintos niveles de transformación asociados a distintos recursos naturales. ¿No? Fíjense ustedes que lo identificado por las provincias, más vinculado a industria específica, digamos, industria, lo que la jerga de economistas llamamos manufactura de origen industrial, para distinguirla de las de origen primario, de las de origen agropecuario, digamos, ¿no? Y los otros, los servicios, son relativamente menores, digamos, ¿no? Es decir, apenas un 15-16% de las prioridades no están vinculadas de un modo u otro a distintas etapas del procesamiento de los recursos naturales, digamos. Y entonces esto se puede, por supuesto, esto tiene una impronta regional que es diferente, la problemática primaria tiene menos impacto en el centro, digamos, pero y un impacto muy fuerte en la Patagonia o en el NOA o en el NEA, digamos, por supuesto las realidades sectoriales a nivel regional son muy distintas, y aquí simplemente lo que hemos hecho es, ok, cómo se cruzan las problemáticas con los distintos sectores, y acá, por ejemplo, uno puede ver que si uno mira el sector minero, por supuesto que hay problemáticas productivas, pero hay un impacto ahí de las problemáticas ambientales muy fuerte, de las problemáticas sociales asociadas al desarrollo de la minería también muy fuerte. Fíjense ustedes que más que duplica el promedio nacional, la frecuencia en que aparece la problemática social asociada al sector minero, digamos. En general, las problemáticas ambientales impactan en buena parte de los sectores. Lo que tiene que ver con procesos impacta mucho en los sectores primarios, en agricultura, ganadería y pesca, digamos. Lo que tiene que ver con producto y la necesidad de diferenciación de producto impacta más en actividades de transformación de recursos naturales, como la industria de alimentos y bebidas, digamos. En energía, por ejemplo, es muy impactante cómo aparecen los eslabones ausentes, digamos, ¿no? Cómo hay un problema ahí de aprovisionamiento en la cadena que perjudica la competitividad sistémica del sector. Y ahí hay mucho para hacer desde la ciencia y tecnología, porque ahí no solo son bienes, ahí pueden ser servicios, servicios tecnológicos, digamos, ¿no? Servicios científicos, tecnológicos, etc. Bueno, esto es simplemente para ponerlos a ustedes, yo creo que es imposible comentar sobre toda esta cuestión, simplemente trato de alentarlos a que
quien pueda estar interesado vaya a buscar con un poco más de paciencia y de detalle las implicancias de estas cuestiones. Lo mismo la identificación de las problemáticas, digamos, fíjense ustedes el cruce de la problemática ambiental en la región Patagonia, bueno, ahí es importante, eso tiene que ver con problemas de minería en la región Patagonia, digamos, bueno, son distintas formas de cruzar la información, cómo abordar las estrategias. Fíjense ustedes la importancia de la I+D+I en minería, la importancia de I+D+I en energía, digamos, es importante en general, pero fíjense ustedes lo significativo que adopta en el caso minero, en el caso energético, etcétera. En algunos otros casos también es relativamente importante. Es decir, todo esto puede orientar de algún modo la definición de las políticas nacionales por una parte y la definición de las políticas provinciales por la otra. Acá simplemente este es un cuadro, y ya voy terminando con la presentación de los resultados, es un mapa de calor, si ustedes quieren, digamos, de la frecuencia de las estrategias pensadas. Fíjense ustedes que el extensionismo tecnológico prácticamente se convierte en una de las estrategias predominantes en la mayoría de las jurisdicciones, en la mayoría de las provincias, digamos, ¿no? I+D+I también tiene una frecuencia importante en la mayoría de las provincias, digamos, ¿no? Ahí es donde aparecen, ¿sí? Yo diría como problemáticas, extensionismo, I+D+I, desarrollo de proveedores especializados, aparecen como las problemáticas más generales. Y después uno puede encontrar en algunos casos, en algunas provincias en particular, un mayor impacto, digamos, de los problemas de formación de recursos humanos o de desarrollo de productos, etcétera, etcétera, digamos. Que también hace la idea de lo complejo que es el proceso de planificación, cuando uno lo aborda desde una perspectiva regional, porque da cuenta de la heterogeneidad existente, tanto en la estructura productiva como en el desarrollo de capacidades científicas tecnológicas en nuestro país. Cuestiones que reconocemos en muchos ámbitos, pero que vemos que también se produce acá. Bien, para pasar a la última parte de mi presentación, digamos, comentarles algunas cuestiones de contexto que me parece que es importante para entender las limitaciones, de las potencialidades y las limitaciones de un ejercicio de planificación como este. Digamos, la primera cuestión es, ok, esto fue una iniciativa de la Secretaría de Planeamiento y Política del Ministerio Nacional. Ahora, se basó en una agenda que estaba desfasada de las prioridades políticas. Como yo les decía, fue una agenda instalada o pensada a mediados del 2015, la política de CTI de la administración del gobierno de Mauricio Macri fue bastante distinta a la anterior, no solo en términos de los recursos volcados, sino en términos de la definición de prioridades, etcétera, etcétera. Eso quedó de algún modo frisado y por alguna razón, que probablemente haya sido una razón más burocrática que efectiva, se reactivó, digamos. Pero al mismo tiempo era una agenda que no estaba en las prioridades políticas de la gestión, digamos, ¿no? Y esto entonces tuvo desencadena una serie de problemas, ¿no? Es decir, porque era una secretaría que al efecto de la planificación no contaba ni con estímulos ni con sanciones alrededor del proceso. Es decir, es muy difícil planificar o tratar de instrumentar una política si no hay incentivos para hacerla, en cierto sentido, y si al mismo tiempo no hay cierta capacidad sancionatoria para quien no la hace, digamos, ¿no? Es decir, en última instancia el ejercicio de la política económica es alguna combinación entre estos dos elementos, digamos, ¿no? Una combinación de incentivos con castigos, para decirlo de algún modo. Bueno, nada de eso estaba presente detrás de este proceso de planificación, digamos, ¿no? Porque en líneas generales, la provincia no era que se le decía, miren, si ustedes hacen primero este ejercicio y después cumplen con los lineamientos, van a tener un financiamiento adicional. No había nada de eso, ¿no? Entonces, en realidad, ahí hay un problema del proceso de planificación. Por el otro lado, esta idea de que la agenda estuviera desfasada de las prioridades políticas terminó generando una relativa autonomía al equipo técnico, digamos, ¿no? Porque era como que finalmente nadie se ocupaba demasiado de lo que el equipo
estaba haciendo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, esto funcionó del mejor modo, ahí donde las contrapartes provinciales también se hicieron, de algún modo, partícipes del proceso, no lo vivieron como una carga, sino como una posibilidad real de mejorar su gestión. Claramente, el periodo en el que se hizo fue una mala época de todo punto de vista, digamos, ¿no? Recesión a nivel generalizado, finanzas provinciales en crisis, ya en el 2019, además de eso, la coyuntura electoral y por lo tanto las energías de la gestión puestas no necesariamente en este tipo de problemáticas, digamos, todos sabemos que la CIT a veces es una prioridad solo declamada, pero en una coyuntura en realidad donde los resultados inmediatos o la situación inmediata es la que tiene un cierto impacto eventualmente sobre los resultados políticos o los resultados electorales, bueno, esta prioridad todavía, esta despriorización es todavía mayor, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que el contexto institucional y el contexto temporal no ayudaron demasiado a este ejercicio y esto impacta sobre las heterogeneidades que pudimos encontrar. Por otro lado, por supuesto, hay tensiones entre la gestión de las provincias y la gestión de la nación, digamos, ¿no? Es decir, en la medida en que esta era una iniciativa de la nación, que probablemente podía haber sido desde sus títulos consensuada en los centros regionales de ciencia y tecnología, digamos, en el sistema federal de ciencia y tecnología, en cierto sentido siempre tuvo un tufillo y una sospecha, digamos, de una cierta imposición o de una cierta bajada de línea, digamos, ¿no? Si además nosotros tenemos en cuenta que, ok, más allá del equipo técnico, más allá de cuál hubiera sido la agenda inicial, etcétera, etcétera, bueno, había, muchas provincias tenían gobiernos de orientaciones políticas o de alineamientos políticos distintos al del gobierno nacional, digamos, ¿no? Entonces también generaba una cierta atmósfera, digamos, yo no diría de resistencia, porque la verdad que una de las cosas que tenemos que agradecer desde el CIECT y desde el equipo técnico es la colaboración que tuvimos por parte de las contrapartes provinciales, pero no dejaba de haber una tensión en ese sentido. El CIECT, si bien es un instituto independiente, formado por 2 universidades que tienen un acuerdo con el ministerio, como tiene sede en el ministerio, como tiene sede, más en el ministerio, sino en el polo tecnológico, en el área de institutos, digamos, bueno, no dejaba de ser confundido en cierto sentido como una agencia gubernamental, entonces esos problemas de desalineamiento político o de sospecha podrían ser mayores, y esto que decíamos antes, ¿no? Es decir, en una coyuntura general de restricción presupuestaria, tanto a nivel nacional como provincial, y la idea de que si había un plan, podía haber un financiamiento asociado al plan, digamos, ¿no? Y esto también entonces generaba una demanda por parte de las provincias que claramente el equipo técnico no estaba en ninguna posibilidad de cumplir. La otra cuestión que es también importante es el carácter de las contrapartes, la institucionalidad provincial de ciencia y tecnología, digamos, ¿no? Es decir, nosotros hicimos un diagnóstico de todas las agencias, que las llamo agencias por ponerle un nombre, en algunos casos son ministerios, en otros son secretarías, en otros son subsecretarías, en otros son direcciones, etc. Es decir, la jerarquía política administrativa de la función CIT es muy heterogénea a nivel nacional. No solo eso, la dependencia funcional. En algunas provincias, la función CIT depende de los ministerios de producción o parecidos, pero en varias otras provincias dependen del Ministerio de Educación. En general ese es el alineamiento. En algún caso, pocos, son ministerios. Entonces, bueno, ok, tiene otra cuestión. Pero lo de la dependencia funcional importa mucho, por esto que decía antes, porque estaba pensado como un plan más de articulación de CIT con la producción. Y en buena parte de los casos donde la función CIT está vinculada a los ministerios de educación, este link no es un link natural. Este vínculo no es un vínculo natural. Es más, uno se encontraba, digamos, con una administración de la ciencia y la tecnología que conocía muy poco del sistema productivo provincial, digamos, y que nunca había tenido un contacto con esa problemática. Digamos. Entonces, sus orientaciones eran otras.
en esa dirección. Sus prioridades para pensar ciencia y tecnología eran otras cuestiones más vinculadas a temas de formación o temas de divulgación, etc. En otras provincias, el hecho de ser parte, en la Patagonia en particular, en la Patagonia predomina la asociación con los ministerios de producción, entonces hay un vínculo, aunque sea de pasillo, o burocrático, en algunos casos es más intenso que eso, pero por lo menos hay una cierta generación de conocimiento ahí adentro. En otras provincias, en buena parte de las provincias del norte, las dependencias con los ministerios de educación, ese vínculo no estaba, digamos, era un vínculo totalmente ausente. Y el hecho de la jerarquía política administrativa también importa. Digamos así, porque si era una dirección provincial de ciencia y tecnología dependiente de un ministerio de educación, imagínense ustedes para los responsables de esa gestión, que eran la contraparte del trabajo, lo que era aproximarse a la jerarquía de los ministerios de producción o parecidos, digamos, ¿no? Un mundo de distancia, digamos, casi una imposibilidad de establecer ese tipo de cuestiones. Esto no es para pensar la planificación, digamos, esta es otra cuestión que uno tiene que tener en cuenta cuando piensa políticas de ciencia y tecnología, digamos. Bueno, entonces, a partir de eso, nosotros hicimos una serie de recomendaciones, no me voy a detener en eso, sobre el rango y la dependencia funcional de las instituciones, sobre los recursos humanos, sobre los presupuestos que manejan, sobre el hecho de tener o no programas con financiamiento, cuál era su grado de vinculación con actores relevantes, etcétera, etcétera. Hay una serie de recomendaciones tendientes a mejorar ese aspecto. Después, cuestiones que tienen que ver con el proceso de trabajo, digamos, ¿no? Mencioné algunas ya. Es decir, la metodología tenía algunos sesgos implícitos y eso se nota en los resultados y esto puede dejar inconforme a algunos, digamos, sin duda. Ya mencioné los problemas sobre el proceso de priorización de los núcleos productivos estratégicos. En algunos casos uno lo puede ver efectivamente como priorizaciones, como efectivas priorizaciones. En otros casos no queda tan claro, digamos, ¿no? Es decir, si no tenía que ver un poco más con el conocimiento directo que tenían los responsables, las contrapartes, y no necesariamente con un proceso más general de definiciones de prioridades, ¿no? En general, como les decía, también es mucho más complicado meterse en la función de prospectiva, ¿no? Hay una expectativa muy de vínculos de corto plazo, incluso cuando hay buena articulación con los sectores productivos, la demanda de los sectores productivos no son demandas de largo plazo, en general. Y los problemas de la vinculación entre la CTI y la producción son problemas de largo plazo, son problemas estratégicos, son problemas de modificación de la estructura productiva, no es una cosa a resolver, digamos, mediante alguna gestión de lobby para sacar alguna regulación o para intentar alguna cosa en particular para el mes que viene, digamos, ¿no? Todo eso también introduce ciertos sesgos. Y por otro lado, esta idea de la que partíamos nosotros, de vincular política, instituciones de CTI, es decir, Estado, instituciones de CTI, sector privado, ¿no? El viejo, querido y famoso triángulo de Sábato, digamos, o después la reversión en la literatura de la triple hélice y demás, digamos. De algún modo eso permea esta concepción, digamos, ¿no? Pero en realidad yo creo que no dejamos de pasar de una visión formal de este triángulo de Sábato, sino no pudimos superar el problema del triángulo de Sábato, que es el problema de las articulaciones entre los vértices, digamos, ¿no? Entonces, eso también se nota en la cuestión. Bueno, lo mismo que decía de la contraparte con poca conexión a veces con los sectores sectores productivos, etc. Y al mismo tiempo, el hecho de que tuviéramos también en las 3 olas sucesivas de trabajo, que tuviéramos plazos relativamente cortos. Bueno, esto a veces complicaba un poquito porque forzaba la definición de prioridades, forzaba la definición de los lineamientos, etc. Digamos, todas cuestiones a revisar. Yo sigo creyendo que este es un ejercicio que entrega mucha información, pero todas cuestiones a revisar hacia adelante. Algunas lecciones, digamos, ¿no? Esta idea del federalismo en CTI,
sigue habiendo en estos ejercicios un predominio de cómo se ve desde la nación esta cuestión, y esto implica a veces una falta de adaptación a los requerimientos que vienen de las provincias y a una escasa consideración a sus realidades institucionales. El plan no puede ser llevado adelante del mismo modo en una provincia que tiene un buen equipo, digamos así, de ciencia y tecnología, en otra provincia donde la problemática es una problemática desconsiderada desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, burocrático, etc. Digamos, más allá de la buena voluntad que puedan tener las 2 o 3 personas, a veces es eso, a veces estamos hablando de 2 o 3 personas, que son las encargadas de toda esa cuestión, entonces tampoco pueden asumir claramente un proceso de planificación. El papel de los vinculadores tecnológicos es interesante, digamos, esta política de los vinculadores tecnológicos. Esto ha llegado a las provincias recursos humanos importantes en esta dirección, ha formado vinculadores específicos. Me imagino que Gustavo Lugones en las próximas horas va a tratar algo de esto, porque la verdad que es muy interesante la figura del vinculador tecnológico, porque es el que tiene que, efectivamente está de algún modo tratando de unir los polos de esa relación producción, ciencia y tecnología, digamos, pero a veces por la propia inferioridad, digamos así, por la debilidad de las administraciones locales, de las oficinas locales de ciencia y tecnología, el vinculador tecnológico termina perdiendo su función principal, que es la de hacer eso para hacer un todoterreno dentro de la dirección, o dentro de la secretaría o de la subsecretaría. Es decir, pasa a ser un recurso que, como tiene las calificaciones respectivas y en principio tiene esa vocación, entonces empieza a ser utilizado para cualquier cosa, para todo, con lo cual su función específica, que era una de las pendientes, de las faltantes, no termina de madurar, digamos, ¿no? Entonces este es un problema, es decir, es muy importante el papel que puede cumplir el vinculador tecnológico, la vinculadora tecnológica, y es relativamente débil todavía lo que está cumpliendo precisamente por esta distorsión. Y la otra cuestión, esto yo les decía, uno de los temas importantes es el extensionismo tecnológico, y uno cuando va a nivel provincial nota la debilidad del INTI. Y esto es cuando uno compara, digamos así, INTI con INTA, a nivel regional, la potencia de la acción de una agencia y de la otra es totalmente distinta. Y hay mucho por fortalecer de la gestión del INTI. Y esto yo creo que es independiente de la naturaleza de las gestiones, digamos, de la filosofía de las gestiones del INTI. Tiene que ver con un tema de recursos que se manejan, digamos, ¿no? No, simplemente comparen ustedes el presupuesto asignado al INTA y el presupuesto asignado al INTI, y ese ya es un indicador de esta debilidad relativa, digamos, ¿no? ¿Qué me parece a mí que hay que destacar de este proceso, digamos? Por un lado, la idea de que hay una base informativa disponible ahora que hace 2 años no estaba. Por lo menos no estaba toda puesta en el mismo lugar. No existía una biblioteca de esta naturaleza, y ahora está, digamos, y uno puede encontrar alguna desactualización, uno puede encontrar alguna vacancia, etcétera, etcétera, pero les puedo asegurar que lo que hay hoy sistematizado en términos de diagnósticos productivos a nivel de la provincia es bastante más de lo que nos encontramos nosotros al empezar este proceso, digamos. Y por lo tanto esto también acerca a nuevos usuarios a toda esta base informativa, digamos. La otra cuestión que a mí me parece central, y es aquí donde destaco mucho el vínculo que pudimos establecer con las contrapartes provinciales, es que en general la metodología cayó bien, más allá de estos problemas que mencionábamos antes. Es decir, que hubo una sensibilización sobre el vínculo ciencia y tecnología-producción, que quizás en algunas provincias estaba, en las provincias más grandes y de diversificación productiva más amplia estaba. Por supuesto, uno puede encontrar eso en Santa Fe, uno puede encontrar eso en Córdoba. Extrañamente no fue tan fácil encontrarlo en la provincia de Buenos Aires. Extrañamente, digamos, ¿no?
Hay ahí son como dos sistemas que conviven sin tocarse. El sistema científico-tecnológico que se ha fortalecido notablemente en las últimas décadas, a partir del desarrollo de las universidades, de los esquemas de investigación, del crecimiento de, ¿cómo es que se llama el CONICET provincial? Bueno, se me fue ahora. El Consejo de Investigaciones Científicas, la SIC, de la provincia de Buenos Aires, digamos. Hay una acumulación de capacidades, un crecimiento espectacular. Hay 40% de la producción nacional metida en la provincia de Buenos Aires y son dos sistemas que prácticamente no se tocan, digamos, ¿no? Y este es un tema, claramente es un tema. Pero decía, hay casos más exitosos, ¿no? Mencionaba el caso de Córdoba, mencionaba el caso de Santa Fe. Entre las provincias más chicas es más difícil encontrarlo, eso, pero es interesante, si no recuerdo mal, el caso de San Juan, hay algo en Chaco, alguna cosa en Tierra del Fuego, etc. Pero en el resto del país, este vínculo y la necesidad, sobre todo la necesidad de este vínculo, hay poca conciencia sobre eso. Y me parece que este trabajo sensibilizó distintas audiencias al respecto. Audiencias de la producción y audiencias del sistema científico y tecnológico. Es decir, no es que solo un sector no tiene oídos para esa cuestión, digamos, ¿no? Es decir, ahí hay una responsabilidad compartida. Pero de todas maneras, por las razones que mencionaba antes, la capacidad de apropiación de esa transferencia metodológica es muy heterogénea. Y por último, yo creo que esto generó algunas externalidades positivas a nivel provincial. Pudimos interactuar con equipos locales y esto generó un entrenamiento de esos equipos, digamos. Las agencias locales se vieron obligadas en cierto sentido y terminaron adoptándolo a diversificar su propia agenda, ¿no? Buscando una mayor interacción estatal con productores y con instituciones, identificando oportunidades, y ahí se generaron nuevas redes de contactos, digamos, y por supuesto, incluso nuevas líneas de interacción, de vinculación entre actores del propio sistema de CTI. Yo creo que todas esas cosas son de un modo incipiente, etcétera, son semillas que en un próximo ejercicio, en una recuperación de este ejercicio de planificación, de hecho, el Ministerio Nacional está trabajando dentro de las instancias de articulación con las provincias en una recuperación de toda esta base informativa, etcétera, en una revisión de todas estas cuestiones, me parece que puede ser de utilidad a relativamente corto plazo. Y simplemente para terminar, dejarles a ustedes el link de donde pueden obtener los informes por provincia. Ahí tienen las 22 provincias sobre las que hizo el trabajo, 21 y media en realidad, porque no van a encontrar lineamientos para Santa Cruz, porque por distintas razones ese trabajo no se pudo terminar, pero para el resto van a encontrar, como les decía, un ladrillo bastante informado de lo que pasa en términos productivos, de lo que se requiere en términos de transformación de la matriz productiva, de lo que puede contribuir, lo que hace y lo que puede contribuir el sistema científico-tecnológico y qué distintas estrategias hay para abordar esa cuestión. Con esto, quiero ver cómo hago ahora para... tengo que volver de algún modo... No, no es esto, pero... ya... Apenas un minuto, discúlpenme. Bueno. Ahí está. Bueno, súper interesante, Fernando. Acá mientras vos dabas tu exposición, se estaba desarrollando un pequeño debate en el chat con algunas inquietudes. Primero, a mí me parece sumamente interesante lo que vos expusiste en términos de, que creo que es
una forma muy interesante y a la que, por lo menos desde algunas áreas de trabajo, no estamos tan acostumbrados para darle carnadura y concreción a esta idea que estamos siempre pensando, bueno, el sistema de ciencia y tecnología y las formas en que puede aportar a la sociedad, de qué manera la ciencia sirve a determinados objetivos, determinados propósitos, bueno, esto le da una entidad y una concreción que muchas veces en las reflexiones, por ejemplo, digo por mi área, la ciencia política y la sociología, no estamos tan acostumbrados a pensarlo de esta forma, estos desarrollos tan concretos. Y quiero destacar también para enlazar con las inquietudes que surgían en el chat, que me parece, una cosa que me parece muy, muy valiosa de lo que vos compartiste, es esta reflexividad permanente que siento, veo por lo que vos mostraste, que desarrollaron sobre su propio trabajo y el propio desarrollo de este proceso de investigación y de generación de propuestas, pero siempre tratando de reconocer este punto de vista, cómo se construye a partir de un determinado posicionamiento, que por supuesto implica considerar ciertas variables y dejar de considerar otras, implica, como vos bien mencionaste, determinados sesgos, determinados, digamos, aperturas y por lo tanto determinados cierres a otras dimensiones. Surgieron algunas preguntas, por ejemplo, sobre bueno, que yo creo que quedaron bastante saldadas cuando vos hablabas de este sesgo del énfasis en los aspectos productivos, el énfasis en el sesgo que tiende a enfatizar los límites y las problemáticas de la estructura existente y no tanto a abrir a las posibilidades de construcción de estructuras alternativas. Me parece interesante que en este proceso de trabajo hayan estado como permanentemente explicitando esos sesgos y esas perspectivas, pero digamos también para reconocer el interés de estas intervenciones que se hacían en el chat, quería preguntarte si están pensando o habían pensado en la posibilidad de articular con otras formas de investigación, con otras intervenciones, con otras formas metodológicas para complementar estos sesgos e ir construyendo una mirada más estereoscópica que trate de, siempre en este proceso imperfecto de compensación de sesgos, de brindar una mirada más general. Por ejemplo, una de las cosas que surgían son inquietudes, por ejemplo, sobre los interlocutores que se tomaban, si era posible quizás trabajar con comunidades, con otros sectores que no sean los referentes, si se quiere, de la administración pública, sectores políticos o los sectores empresariales. No sé si están trabajando algo de eso, ¿qué nos podés contar? A ver, este es un proceso que hoy por hoy no está vivo, para decirlo de algún modo. Hoy por hoy está, yo no me animaría a decir está terminado, digamos, desde el punto de vista de la gestión del ministerio, digamos, ¿no? Es decir, pero que por lo menos no ha habido un movimiento para formalizar, digamos, una nueva vuelta de esta cuestión. Una nueva vuelta que pudiera ser una vuelta en términos de complementos, revisiones, profundizaciones, etcétera, digamos, ¿no? Uno podría pensar, bueno, si no hay nada de eso, debe ser porque alguien lo agarró y lo tiró al canasto, digamos, ¿no? Y yo no diría que pasó eso, no es que fue rechazado el ejercicio, digamos, ¿no? El ejercicio está como un tema, como una experiencia. Yo creo que en algunas provincias hay una buena recuperación de la experiencia. A nivel nacional, a nivel de la Secretaría de Políticas, hay una buena recuperación y valoración de la experiencia, pero quiero decir, hoy esto está ahí, está frisado, digamos. Es decir, si vos querés, no hubo un ida y vuelta institucional. Es como si nosotros, como centro, hubiésemos terminado un encargo, un trabajo, presentamos lo que nos habíamos comprometido a presentar,
de hecho, estas cuestiones que yo les presento a ustedes son como reflexiones posteriores. Es decir, son reflexiones de nuestro propio equipo de trabajo, que por supuesto se las hicimos llegar al ministerio, pero no es que ha habido una reflexión conjunta sobre el proceso de planificación. ¿Sí? Entonces, ese es un punto. Nosotros como CIECTI tenemos una agenda de trabajo, que es una agenda que tiene líneas de investigación. Algunas de esas líneas de investigación, nosotros tenemos una línea de investigación definida en general como investigación sobre tecnologías sociales, para decirlo de algún modo, en donde estamos haciendo todo un trabajo con cooperativas de reciclaje de residuos urbanos, digamos, con distintas experiencias y tratando de sistematizar eso. Digamos, es una línea de trabajo nuestra, pero quiero decir, tenemos experiencia de articulación no solo con el tipo de agentes con el que interactuamos para este ejercicio, digamos, pero hoy no forma parte de esa cuestión. Así como tenemos líneas de investigación sobre la problemática de recursos naturales y desarrollo, sobre la problemática de demanda de servicios científico-tecnológicos en actividades de recursos naturales no tradicionales. Hemos hecho cuestiones sobre energía eólica, por ejemplo, o estamos trabajando sobre, hemos hecho un relevamiento de la biomasa, un relevamiento y dimensionamiento de las distintas fuentes de biomasa a nivel nacional, y por lo tanto hemos hecho unos mapas, unos mapas que permiten identificar regiones de biomasa. Digo, las líneas de investigación son varias y distintas. O de hecho ahora estamos haciendo con financiamiento de la cooperación internacional canadiense y sueca, estamos empezando un trabajo articulado con el Ministerio de Salud y la Fundación Sadowski de el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial y ciencia de datos sobre un programa de historia clínica electrónica con fines de detección temprana de epidemias, digamos. Esa es otra línea de trabajo que tenemos, etc. Lo que quiero decir, interactuamos con múltiples actores de distinta naturaleza, del sector privado, del sector social, del sector académico, del sector político, instituciones, funcionarios, etc. Ahora, este ejercicio es un ejercicio que, como dije, nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo medio al margen, encargado por el ministerio, pero medio al margen de las prioridades del ministerio. Entonces tuvo los problemas y los beneficios de una situación como esa. Si nadie se metió demasiado con nosotros, nadie nos cuestionó la metodología, ¿no? Pero al mismo tiempo uno diría, me hubiera gustado tener un poquito más de feedback, digamos, ¿no? Algo más sobre eso. Con contrapartes provinciales lo hemos tenido, porque ahí el vínculo, bueno, fue muy estrecho, fue más directo, etcétera. Insisto, no con todos, pero con varios sí. Entonces, ¿qué va a pasar con esto hacia adelante? Si yo tuviera que volver a hacer, digo, si mañana el ministerio levanta el teléfono y llama al CIECTI y le dicen, queremos reactivar el tema de los planes provinciales, los lineamientos provinciales. Bueno, yo hoy, a partir de estas y otras reflexiones que podemos hacer, creo que corregiría varias cosas de las que hicimos. Ampliaría ciertos alcances, jerarquizaría algunas cuestiones distintas de las que nosotros hemos jerarquizado y demás. Pero ese es un proceso de reflexión como equipo de investigación. Digamos, ¿no? Claramente esta es una investigación muy aplicada y que tiene un componente de transferencia importante, en este caso de transferencia para la política pública, básicamente, digamos, ¿no? Fíjense ustedes que acá no es un componente de transferencia
tecnológica al sector privado, no hay nada de esto. Esto es pura, única y exclusivamente transferencia a la política pública. Si hay alguien que puede de algún modo aprovechar la información, los conceptos, las recomendaciones, etcétera, y eventualmente meterlo en sus agendas, es el sector público y no otro, ¿no? Entonces, yo te diría, llegamos hasta aquí, ahora estamos medio con otra agenda, si hubiera que recuperar esta, lo haríamos con gusto, volveríamos un poco sobre algunos de nuestros pasos, no todos. Hay un tema que es interesante, que es, en esto trabajó como 20 personas en esto. Y usamos distintos esquemas, digamos, y esa es otra de las cuestiones a pensar. Usamos distintos esquemas, es decir, un esquema que podríamos llamar centralizado, es decir, todos equipos vinculados en Buenos Aires, y esquemas más descentralizados, con investigadores de universidades de la región, locales, etc. Y cada una de esas cosas, de eso también aprendimos, de cómo integrar equipos, digamos, ¿no? También hoy tendríamos que revisar un poquito, reflexionar un poco sobre, por ejemplo, sobre ese tema, sobre la organización de los equipos de trabajo, ¿no? Pero bueno, nada, eso es lo que puedo decirte. A mí me gustaría poder profundizar este trabajo, pero bueno, hay que ver. Incluso vos fijate, hay una cierta distorsión, discúlpeme porque a veces me voy acordando de cosas y pero que terminó en diciembre, hubo también un intento de hacer un plan de CTI. Distinto para reemplazar o para desplazar o para lo que fuera, el Plan Argentina Innovadora 2020. Y se avanzó en una mecánica de plan, digamos, ¿no? Y ese operativo fue medio como dividido en dos dimensiones. Una dimensión que se llamó de articulación institucional, que tenía que ver más con lubricar los componentes del sistema científico-tecnológico, para decirlo de algún modo, ¿no? Y cómo pensar eso, y una dimensión que se llamaba focalización. Y la focalización era un tema más sectorial, digamos, más una idea de en qué sectores me voy a basar, qué sectores quiero promover, qué actividades quiero promover, ¿no? Dónde tengo capacidad del sistema para proponer cosas, y ese tipo de cuestiones, focalización. Bueno, ese ejercicio de focalización fracasó por completo cuando se definió de ese modo, por las razones que sean. Pero tenían que cumplir con de algún modo, la demanda burocrática. O sea, había un plan, había un dispositivo, no sé si había una ley o una reposición del ministerio, había que sacar un plan. ¿Qué fue la focalización de ese plan? Que por suerte debe dormir en algún, en algún cajón de algún escritorio, y espero que nunca salga de ahí. La focalización fue decir, bueno, ok, si las provincias identificaron prioridades, la provincia identifica una prioridad y sumemos, pongamos todo. Entonces, en un ejercicio hecho medio con una especie de abrochadora gigante, digamos, ¿no? Es decir, tomo las prioridades de las 20 y pico de provincias, agarro una máquina, las pongo así y digo, esta es mi focalización. Eso es imposible, porque cuando nosotros nos dijeron que iban a hacer eso, los desestimulamos los desalentamos lo más que pudimos para hacer eso. Pero, digo, a mí no me gustaría hacer algo más que agarrar una brochadora, digamos, ¿no? Porque incluso hay que pensar, hay muchas temáticas que uno las puede pensar regionalizadamente. Digamos, ¿no? Nosotros identificamos cosas a nivel de provincias, pero hay problemáticas que son muy transversales. Y en particular, hay una transversalidad que es la transversalidad región, geoeconómicamente definida, digamos. Bueno, y ahí hay un espacio para pensar para revisar la información de vuelta,
con esa perspectiva, digamos, la problemática de la desertificación en la Patagonia. Esa es una problemática que aparece, tratada por distintos, salta por distintos lugares en las provincias que vimos, pero nunca la pensamos, no la pudimos pensar regionalmente. Y tampoco se trata de, otra vez, agarrar la brochadora y abrochar las 2 páginas que en cada una de las provincias se dice algo sobre eso, digamos, ¿no? Nada, otra vez, aparecen líneas de trabajo, de profundización. Pero bueno, veremos cómo se va dando eso, ¿no? A ver, es un trabajo muy dependiente de una decisión política. Es un trabajo que puede ser llevado adelante, en parte, por un instituto de investigación, pero la planificación de la ciencia y la tecnología a nivel nacional no la puede hacer un instituto de planificación ni 10. Digamos, la planificación es una decisión política y la hace un organismo político. Los institutos, discutir, arrimar insumos, pensar criterios, hacer elaboraciones intermedias, y ese tipo de cosas, pero porque además la planificación, en cierto sentido, obedece a qué modelo de país estoy pensando, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo les decía a ustedes de la relativa autonomía que el equipo de investigación tuvo, porque el ministerio no le daba demasiada bolilla. Es decir, ese esquemita que yo presenté antes, al principio, de cambio estructural, bueno, es una propuesta de un país pensado. Tratar de moverme hacia la mayor formalización de actividades, hacia desarrollos regionales más equitativos, hacia posibilidades de remuneraciones más altas, hacia formas de articulación de los sectores que hoy no están vinculados a los mercados formales, y que debe ser como lo que ha tendido a llamarse últimamente la economía popular, y que debe agrupar como al 30%, sino más, a un tercio de la población argentina, digamos, y bueno, ¿cómo pensamos política de desarrollo productivo para esos sectores? Digo, ahora, esa es una decisión, yo puedo pensar eso en mi fuero íntimo, y cuando discuto de política con mis amigos, digamos, pero esa es una decisión estatal, es una decisión política, ¿no? Hay 2 cosas. Primero, que se sumó Gustavo Lugones, así que hola Gustavo. Así que ahora, y está Jorge, quería hacer una pregunta. Si quieres hacer tu pregunta, Jorge, responde Fernando y luego hacemos el pequeño cortecito y volvemos con Gustavo. Jorge. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, gracias Fernando por la presentación, la verdad que ha sido muy, muy linda, muy buena, sobre todo por la posibilidad de contar con tanto dato duro, digamos, que nos corre del eje de lo especulativo en términos de ciencia y tecnología y nos pone sobre realidades mucho más tangibles, sobre todo para informar a la toma de decisiones. Mi pregunta es extremadamente puntual. Yo cada vez que he visto justamente este tipo de análisis, básicamente es como una especie de trazo grueso que toman, normalmente es desagregarle las matrices productivas, es decir, por lo menos lo que yo he leído acá de Córdoba, ¿no? El desagregamiento de lo que son las matrices productivas y ver a partir de ese desagregamiento un análisis que es como un análisis clásico de la economía, que es la productividad total de los factores. En función de esa productividad total de los factores es cómo incorporar tecnología, es decir, siempre está la idea de incorporar más tecnología sin necesariamente la estrategia de hacia dónde tiene que ir la tecnología o los sectores que tienen que ir la tecnología. Y eso choca, digamos, creo fuertemente con el aspecto del financiamiento, porque los sectores, digamos, que pueden tener economías más concentradas son los que finalmente se llevan buena parte de los financiamientos para los sectores estratégicos en relación a la proposición del valor agregado del producto.
en esta idea, ¿no?, de la productividad total de los factores. Y casi siempre cae sobre el sector agroalimenticio, agropecuario y últimamente lo que son las biotecnologías, especialmente los combustibles, los biodiesel y demás. Y yo veía que en esta presentación que vos hacías, el sector industria tiene un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no? La pregunta concretamente sería, ¿no? ¿Cómo se juega en todo entre este diagnóstico tan extenso y tan desagregado que han hecho ustedes, la cuestión de poder conseguir financiamiento estratégico para esos sectores que todavía necesitan desarrollarse y pasar de cuadrante, digamos? Lamento desilusionarte. Hay una de las primeras cosas que le enseñan a uno cuando va a estudiar economía es que tiene que tener en cuenta la restricción presupuestaria. Nosotros en este ejercicio no hemos incorporado la restricción presupuestaria. Digamos, nosotros lo que hicimos fue un ejercicio que no deja de ser especulativo de todas maneras. En algunos casos, yo te diría, trabajando cuando nosotros hacemos estudios sectoriales, no te olvides que en algunos casos las provincias identificaron como sectores a revisar, sectores que no tienen que ver con los grandes sectores, digamos, ¿no? Es decir, te voy a poner un caso de estos. Uno de los sectores que estudiamos en Tierra del Fuego es el sector, la potencialidad de los recursos para explotar el sector fruti-hortícola. ¿Por qué? Porque la provincia tiene un gasto enorme en la incorporación de alimentos del continente a la provincia y tiene al mismo tiempo un conjunto de tierras desaprovechadas que podrían ser claramente aprovechadas para el desarrollo, para lo que uno podría llamar un proceso de sustitución de importaciones, digamos. Si en Tierra del Fuego consumen lechuga que se planta en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, digamos. Y así podría dar una serie de ejemplos. Entonces, bueno, ahí tenés un caso en donde, y en realidad la idea ahí pensada en términos de, cómo pensarlo en términos de agricultura familiar o ese tipo de cosas. Esto para que quede claro que no solo los estudios sectoriales están pensados en términos de, insisto, grandes sectores, grandes tecnologías, etc. Cuando nosotros hablamos de tecnología, estamos hablando también de tecnologías organizacionales, de tecnologías sociales, etc. Y esto también permea adentro del trabajo, digamos, pero depende mucho de la identificación que hayan hecho las provincias de los sectores, digamos. Y ahí es una cosa difícil, porque insisto, es una decisión política, digamos, ¿no? A ver, la provincia de Buenos Aires eligió como sectores prioritarios, en este ejercicio, la provincia de Buenos Aires fue una de las últimas que se hizo. Y entonces no fue bueno el operativo, porque imagínense ustedes la complejidad productiva de la provincia de Buenos Aires, y hacerlo eso en relativamente poco tiempo, muy bien. Pero bueno, ¿qué eligió como sectores estratégicos? Eligió software y una definición, algo así, una definición de bioenergía, que tenía que ver básicamente con generar algunos proyectos sobre la base de energía sobre la base de residuos orgánicos, ¿no? Okay. Y yo me acuerdo cuando discutíamos con ellos, le decíamos, discúlpenme, pero el conurbano no es un problema a pensar para la ciencia y tecnología de la provincia de Buenos Aires. Digamos, las problemáticas asociadas al conurbano, no son las problemáticas productivas, sino las problemáticas sociales asociadas al conurbano. No hay ahí, bueno, ok, ahí tenés un problema de la definición de la prioridad. Digamos, si yo hubiera estado del lado de la provincia, probablemente habría pensado prioridades en ese sentido, pero
Pero en realidad, este es el problema cuando en realidad, pero por otro lado no puede ser de otra manera, digamos, ¿no? Es decir, yo no le puedo ir a decir al ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires lo que a mí me parece que son las prioridades. Lo puedo discutir con él en una mesa de café, si me da bolilla o no, es otro tema, pero cuando él está puesto en ministro y yo estoy puesto en alguien que recibe una propuesta de trabajo, para decirlo de algún modo, decir, bueno, ok, ustedes me tienen que ayudar para hacer esto, bueno, digo, entonces ahí hay mucho de cómo es pensada en cada localización, en cada jurisdicción subnacional, cómo es pensado el problema de las prioridades y cómo es pensado el problema de la relación con la nación, para decirlo de algún modo. Y eso la verdad que no tiene una resolución técnica, eso es claramente una definición política. Y te decía, nuestros diagnósticos sectoriales son un poquito más, yo creo que son mejores que solo pensarlo desde el lado de la productividad, digamos, y sobre todo solo pensarlo desde el lado de una convención tan simplificadora como la productividad total de factores, digamos, ¿no? Hay ahí una idea de configuración de mercados, de actores, de cadenas productivas, de modos de relación entre actores, de relaciones de dominación-subordinación, entre las formas de competencia dentro de cada cadena, las relaciones de trabajo que se establecen, digamos, hay una idea de mirar esa complejidad social. A veces se puede hacer mejor, otras no, etcétera, ¿no?